Vamos a arrancar. Voy a compartir una pantalla. A ver si se ve. ¿Ven el documento? Sí, se ve. Sí, Bueno, sí, mira. bueno, buenísimo. Este, bueno, primero comentarles, ¿se acuerdan que ustedes plantearon la posibilidad de ver si podemos hacer la muestra de fin de año en la facultad? Así que planteé la inquietud ahí al departamento, me dijeron que van a, van a ver si se puede. Habría dos posibilidades: hacerlo al aire libre, en el patio, o bien en el salón de actos de ahí de la sede de Fonseca, que es bien grande, y lo que necesitaríamos saber es aproximadamente cuántas personas asistirían. Es decir, cuántos de nosotros asistiríamos, saber más o menos el número para ver toda la cuestión de los protocolos, ¿vieron? Todas las cuestiones. Entonces, así que les voy a pedir que piensen en eso, digamos, después, ahora, cuando arranquemos las mesas de evaluación, después de que ustedes se entreguen la semana que viene, durante las mesas, pensemos, tratemos de calcular, ustedes lo pueden hacer grupo por grupo, calcular cuántos de ustedes pueden asistir a la muestra de manera presencial, así tenemos un número en función del cual manejarnos para poder hacer el evento, a ver si podemos hacerlo. Eh, Así que bueno, buenísimo. En otras oportunidades, cuando se ha hecho alguna muestra así, por ahí está abierta a que vaya gente amiga de ustedes, pero me parece que en estas condiciones por ahí lo conveniente es que seamos exclusivamente la gente que está cursando y el resto lo podrá haber transmitido para no justamente tener problemas a nivel de protocolos sanitarios, ¿sí? Así que vamos a ver, tenemos que saber entonces primero el número nuestro y entonces, bueno, eso para cuando tengamos las mesas de evaluación. Les vamos a pedir eso, que revisen el número grupo por grupo y hacemos una cantidad aproximada. ¿Sí? ¿Se entendió el tema? Qué bueno, profe, me alegro que se haya podido lograr eso. Buenísimo. Fue una propuesta tuya, Luca, así que ahí vamos. Así que, bien, acá como verán, hoy la clase vamos a charlar un poco de políticas públicas del audiovisual a través de la ley de medios y vamos a... empezamos por acá, repasando información que necesitamos. Por un lado, balance de la cursada. Ven acá que dice balance de la cursada. Nosotros les vamos a mandar, ya cuando estén en las mesas de evaluación, por mail, y lo vamos a publicar, como siempre, en aulas web y en blog. Les vamos a pedir que todas y todos quienes tengan ganas hagan un balance de la cursada. Esto es por fuera de la cursada. En realidad es un material de trabajo para nosotros como cátedra. Todos los años le pedimos a los estudiantes que hagan un balance de lo bueno, lo malo y propuestas acerca de cómo vivieron la cursada de esta materia. Y para nosotros es un material súper enriquecedor porque nos permite ir ajustando, acomodando y también teniendo en cuenta las consideraciones de los estudiantes para el modo de la cursada. Así que se los venimos pidiendo varios años atrás y siempre los balances que hacen sirven para las generaciones que siguen, ¿verdad? Es decir, es un gesto solidario hacia... Y tengan en cuenta que está por fuera de la materia, o sea, no es evaluativo, nada, sino que es un material de trabajo. Y es, ya que a lo largo del año, en la cursada, somos nosotros los que los evaluamos a ustedes, en esta oportunidad ustedes pueden devolver una mirada
analítica y una evaluación acerca de la cátedra. Lo que les pedimos es eso, sobre todas las condiciones de la cursada. Es libre, lo pueden hacer desde el lugar que quieran. Y ya les digo, no tiene nada que ver, no tiene que ver con la evaluación de ustedes en el desempeño de la cursada, sino es que ustedes evalúan el desempeño de la cátedra y la propuesta eh, que brinda la cátedra para la cursada. ¿Sí? Así que esto después se los vamos a mandar también para que lo hagan. Lo pueden hacer cuando quieran, de acá a fin de año, incluso el comienzo del año que viene. Lo ideal es tenerlo para antes del arranque del año siguiente, para tener justamente esas observaciones y poder corregir las cosas que haya que corregir y profundizar lo que haya que profundizar. ¿Se entendió un poco el espíritu de la propuesta? Sí, sí. Bien, es abierto, libre y lo hace quien tenga ganas. Para nosotros, ya les digo, es un material fundamental. Bueno, vamos a repasar la info de las pautas de entrega. Les hemos mandado el documento con las pautas de entrega para la mesa de evaluación. No sé si pudieron verlo. Si tienen alguna duda o algo, nos lo plantean. Vamos a hacer un leve repaso de los puntos principales. Tienen súper detallado, está narrado y súper detallado. Me interesaría si alguien lo leyó, como para que nos diga si está bien o si hay alguna duda. ¿Sí? Entonces, las pautas de entrega para la mesa de evaluación de sus trabajos realizativos, que son el final de la cursada, el corolario de la cursada. Los puntos principales a tener en cuenta es la presencia en las mesas de manera completa por parte de ustedes, de los grupos. Todo el mes de clases, las mesas de evaluación son clases, es decir, lo que cambia es el formato. Así como tenemos prácticos y teóricos, tenemos mesas de evaluación que se desarrollan en el horario del turno de cada cursada. El turno mañana va de 10 a 14, son las 4 horas, el bloque de 4 horas, y el turno de la noche va de las 18 a las 22. Son 4 semanas cada miércoles donde se van a desarrollar las mesas, que es indispensable que estén los grupos completos. ¿Sí? Al momento de rendir es fundamental que estén los grupos completos. Sabemos que por la modalidad a distancia, solo por una cuestión de excepción, que algún miembro no tenga algún problema tecnológico que puede suceder en el momento de la mesa, es necesario que los grupos estén completos para poder rendir. Sobre todo para la vivencia de la mesa de evaluación es muy enriquecedora, porque, como les contamos, el planteo de la mesa es que cada grupo va a exponer sus fundamentos estéticos, realizativos, audiovisuales. No va a contar la película, sino lo que va a hacer es contar cuáles fueron los lineamientos principales de sus búsquedas realizativas, por dónde pasaron, contar un poco la propuesta estética y los recursos fundamentales o determinantes del trabajo, o aquellas cosas que buscaron explorar para comprender el proceso y las apuestas que está haciendo cada uno de los grupos. A partir de esa exposición es que tanto el resto de sus compañeros como nosotros, el cuerpo docente, nos podemos poner en el lugar del grupo para poder hacer el análisis y la evaluación. Es un análisis abierto, profundo, colectivo, entre todos, todas las voces son válidas, van a tener la posibilidad de que sus compañeros le hagan devoluciones del trabajo, y que también los diferentes miembros del cuerpo docente, con la idea de poder observar y reconocer el funcionamiento de esa pieza audiovisual de acuerdo a los planteos que buscó el grupo, ¿no? Como les decíamos siempre, no podemos analizar un trabajo que tiene un estilo clásico con criterios de experimental, ¿verdad? O a la inversa, ¿no? Porque daríamos macanas. Entonces, nosotros no evaluamos en función de gustos, ustedes ya lo saben, sino que evaluamos en función de cómo funcionan esos procesos realizativos, constructivos, cómo están funcionando las piezas que forman parte de la película en función del entorno de lo que plantea y busca cada grupo realizador.
Y en función de eso es que evaluamos y discutimos. Así que las mesas son sumamente enriquecedoras y como les decía, no hay nada más interesante que un compañero de cursada pueda señalar tanto las cosas que funcionan como, y muchas veces principalmente, las cosas que no funcionan de un trabajo, porque eso les va a venir bien, muy bien al grupo. Todo lo que nosotros planteemos, el grupo finalmente es el que va a procesar, a digerir esas observaciones y esas miradas, y el grupo sabrá qué hacer con esos planteamientos que hagamos todos respecto de sus trabajos. Pero por otro lado es una ocasión súper interesante porque es donde todos estamos puestos a tratar de analizar, evaluar y también potenciar a futuro los procesos realizativos del grupo. Entonces, expone, tengan en cuenta de no pasarse, de la duración tanto mínima como máxima del trabajo, es entre 1 y 3 minutos, duración final, con títulos incluidos. Va a exponer los fundamentos un estudiante por grupo, ¿sí? Van a tener 10 minutos por grupo para exponer y tienen que aprovecharlos con una exposición muy precisa, conceptualmente, muy clara, muy nítida respecto de lo que están explorando para poder trabajar entre todos. Y a su vez, hay un aditamento que es muy interesante, en las pautas también figuran que ustedes tienen que entregar, pero con entregas diferenciadas. Lo pueden hacer el mismo día que entregan el video o tienen tiempo hasta una semana después para entregar una grabación grupal por Zoom. Igual que hicieron el video parcial, van a entregar una charla, también van a encontrar en las pautas todo bien explicado de manera detallada. Van a hacer una charla de no más de 15 minutos por grupo, donde van a exponer, ahí sí, entre todos y todas los miembros del grupo, van a charlar y exponer los fundamentos, la propuesta estética y los fundamentos realizativos y estilísticos, aquellas apuestas que tienen como realizadoras y realizadores respecto del proyecto realizativo. Entonces, por un lado, y también un balance realizativo, es decir, un balance del proceso creativo realizativo del grupo. Qué cosas les sirvieron, qué cosas los potenciaron, por dónde anduvieron las mayores dificultades, las menores, ¿no? Pero bueno, entonces fundamentación y balance del propio proceso creativo realizativo grupal. Este video de Zoom grupal es un documento fundamental. Es debido a los problemas tecnológicos que podemos tener para estar presentes en las mesas de evaluación, el documento cabal que expresa, informa y nos sirve a la hora de volcar las notas para tener en claro quiénes son los miembros de cada uno de los grupos es este video. ¿Sí? En este video tienen que estar ahí sí presentes todos los miembros del grupo, con imagen y con sonido, expresando los fundamentos entre todos, pero además eso, digamos, eso es el documento que certifica quiénes son los miembros del grupo que se hacen cargo de esa realización y que además han hecho la cursada y que van a... y esa nómina es la que permite justamente volcar las notas finales de la cursada a cada una y cada uno de ustedes. ¿Se entiende? Es decir, en las mesas tradicionales de manera presencial, sí o sí es obligatorio que todos los miembros del grupo estén presentes. En esta ocasión, si alguno no llega a estar, por estas dificultades tecnológicas, sí tiene que estar presente en el video grabado que testimonia que es parte del grupo. Díganme, por favor, si hay dudas con lo que planteé y si hay alguna pregunta o duda respecto de las pautas que les hemos mandado. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Sí, yo creo que se entendió perfecto todo. Bueno, buenísimo. Díganmelo así avanzamos rápido. Entonces, sí, Fabio, perdón, sí. se entiende. Nada, es solo a manera de consulta. ¿Por qué se tomó la decisión de que exponga un solo compañero? Sé que es por una cuestión de tiempo, obviamente,
pero se nos va a dificultar bastante, creo que no solo a mi grupo, sino que a todos, intentar definirlo para que quede de la mejor manera posible. Pero nada, es una consulta nada más. Sí, mirá, Germán, el año pasado lo hicimos así, no hubo y lo venimos haciendo incluso de manera presencial en los últimos años. Eh, eh, es básicamente por una cuestión operativa y funcional de tiempos. Eso no significa que es la única persona del grupo que puede hablar en la mesa. Bien, Lo que bien. decimos es que para que sea operativo, que sea sintético, pero además que sea rotunda la exposición, es para que en esos 10 minutos, tratar de no extendernos más de esos 10 minutos de exposición, alcanza para plantear todo lo que sea necesario. Si alguna exposición necesita extenderse más porque tiene más cosas que plantear, no hay ningún problema, pero en 10 minutos se puede plantear muy bien y sólidamente. Es básicamente para ser más operativo y funcional la mesa de evaluación por el poco tiempo que tenemos, porque queremos brindarle el máximo de posibilidades a cada uno de los grupos. Por eso les decía, no significa que el resto del grupo no pueda hablar en la mesa, Bien, bien. Eso también sino era que una duda que se me generaba a mí, ¿no? No por otra cosa una también. persona es la voz cantante que en el video van a hablar todos, ¿no? En el video van a hablar todos, pero en la mesa pública es una sola persona la que lleva la voz cantante. Si necesita el apoyo de alguien más, no hay problema. Lo que decimos es Perfecto. que no van a hablar todos, ¿se entiende? Para Sí, sí, exponer. gracias, Fabio. Sino Esa era la que, duda nada más. exacto, durante la evaluación, mientras se desarrolla la mesa de evaluación, tienen la posibilidad justamente de discutir, plantear sus dudas y plantear sus planteos todas y todos los miembros del grupo. Así que nadie va a quedarse sin nada que plantear, pero bueno, ¿se entendió? Sí, muchas gracias, Fabio. Era solo eso, Bien. era los La efectos de poder evaluación entenderlo mejor. perfecto, la evaluación es de esa manera, es abierta, es pública, es entre todos, tiene que ver con la historia de la carrera. Digamos, en los 70, antes de que se cerrara la carrera, las mesas finales, los cierres de cuando se presentaba un corto, un material audiovisual en las cursadas de realización, se reunían, los cursantes eran muy poquititos, y se reunían en el hall central, donde está el Moisés, en el hall central del edificio central de la facultad. Se reunían no solamente los estudiantes de cine, sino los estudiantes de toda la facultad, de las diferentes carreras, para participar de las discusiones y de las evaluaciones de los trabajos. Y se armaban enormes discusiones multidisciplinarias acerca de cada uno de los trabajos. Entonces, esta propuesta recoge todo ese espíritu, ¿no? Y, bueno, se adapta y se va ajustando a los tiempos. Entonces, Muchas el tema gracias de por la aclaración. bárbaro, la masividad, los tiempos y todo hace que, por eso también las piezas audiovisuales son breves y las mesas, también las mesas van a tener su duración extendida, pero que van a ver que es un proceso sumamente enriquecedor y que no lo van a tener de esta manera en otro momento de la cursada. Así que aprovechenlo, yo les decía, consulten a compañeras y compañeros de otros años que ustedes me han dicho que conocen, acerca de cómo son las mesas y si sirven, si les interesa. Así que, bueno, Muchas genial. gracias. Entonces, esto que tengo acá es parte de las pautas de entrega, ¿no? Ustedes van a entregar en 2 fechas diferenciadas 4 materiales que están acá explicitados, ¿sí? En la primera fecha de entrega, que entrega los puntos 1 y 2, el lunes 1 de noviembre, porque arrancamos las mesas de evaluación el miércoles 3 a las 10 de la mañana. El miércoles 3 a las 10 de la mañana tienen que estar todas y todos presentes para iniciar las mesas, porque vamos a explicar cómo es el funcionamiento, toda una presentación, y ahí nomás arrancamos con varios de los grupos. Luego, en esa primera fecha, todos tienen que estar dispuestos a rendir, como son las fechas de evaluación, donde cualquiera puede rendir en cualquier momento. Luego nosotros vamos a tratar de ir organizando y articulando cada comisión de prácticos con grupos que puedan ver si podemos organizar cuándo rinde cada grupo. Ahora, tengan en claro que una vez que rindieron, tienen que permanecer y participar activamente en toda la mesa de evaluación y a su vez en el resto de las mesas de evaluación. Tengan en cuenta que muchas veces pueden surgir cosas
hasta de trabajos ya evaluados que después comentamos en otras mesas. Entonces, entregan el cortometraje final y un archivo de texto para la mesa de evaluación con los datos del grupo realizador. Eso el lunes primero. Y luego tienen hasta una semana después, entre el 1 y el 8 de noviembre, van a entregar el punto 3 y 4. ¿Sí? Que es esta reunión grupal por Zoom, como si fuera el video parcial, donde ustedes hacen la fundamentación y el balance que les planteé, y una ficha técnica, un archivo de texto, con una ficha técnica que tiene además los datos del grupo realizador. Profe, Sí, perdón, una consulta rápida. La grabación de video del Zoom, ¿eso tiene que durar 10 minutos? ¿Entendí bien? máximo de 15. Lo que es 10 minutos es la exposición en la mesa de evaluación. Perfecto. Bueno, díganme si está claro, si hay alguna duda. Avanzamos entonces. Bien. No sé si andan por acá Jopo, María, Marce. ¿Están presentes? Sí, sí, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, buen día. Bueno, quiero aprovechar este momento porque no me quiero olvidar. Quiero saludar a mis compañeros de cátedra, para quienes pido un reconocimiento y un aplauso enorme por el esfuerzo, la entrega, por sus conocimientos, por sus desdoblamientos, por su presencia permanente y por poner en juego y compartir su profunda mirada sobre el quehacer audiovisual, tanto a nivel de la realización como de todos los conocimientos audiovisuales que tienen, que lo ponen en juego en cada una de las clases, en cada una de las correcciones que tienen con todos ustedes. Y dado que esta es la última clase del año en este formato teórico y práctico, quiero agradecerles de corazón y enormemente sus capacidades y su entrega en este trabajo colectivo tan querido que hacemos, así que yo los aplaudo y me gustaría que todos los aplaudieran. Bueno, trajimos unos films y unas frases para tener en cuenta, disparadores ligados al tema que vamos a charlar hoy, que tiene que ver con políticas públicas en la Argentina respecto del fomento de la producción audiovisual, ligada a la Ley de Medios de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vamos a charlar enseguida. Entonces, son films temáticos, ¿sí? Citizen Kane, de Orson Welles, La Antena, de Steven Sapir, Fahrenheit 451, 3%, que es una serie brasilera que justamente lo que hace es plantear un poco las problemáticas que estamos viviendo a nivel mundial, ligado a ese 1% más rico del planeta y el resto de la gente que parece ser tratada de manera desechable. Entonces está planteado que ese 3% tiene que ver con que hay una estructura, es una película, es una serie distópica, en realidad es casi la utopía de los poderosos, de tener un lugar para vivir para el 3% más rico de la población, que lo llaman el paraíso, es como un paraíso, y de hecho creo que está fuera de la Tierra, y el 97% de la población oprimida y explotada en la Tierra trabajan para ellos en condiciones infrahumanas, ¿no? Esta serie brasileña es excelente, está trabajada le saca enorme partido a muy pocos recursos audiovisuales que los exprimen al máximo, y para construir justamente esa impronta de ciencia ficción y de futuro. Entonces, estas condiciones de donde se
se impone la supremacía de la riqueza y del dinero, ¿no? Casi volviendo un poco a una edad media, pero en el futuro. Esto no es nuevo, ¿no? Ustedes conocen la historia de la esclavitud y la colonización por parte de Europa y los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Lo han hecho y ahora buscan hacerlo nuevamente en cada país y hay que estar muy atentos a eso. Es una serie notable al respecto. La dictadura perfecta, una película mexicana que explica también el sistema de medios desligado de los intereses de las sociedades y cómo operan un funcionamiento agobiante hacia los pueblos. El gran hackeo, nada es privado, es esta película documental sobre la empresa Cambridge Analytica, quizás la conozca, esa empresa que se dedica a recoger, que ha tenido varios juicios en contra en varios lugares del mundo, porque ha utilizado información privada de manera ilegal. Toda la información que está en Facebook y en las redes sociales la han tomado y la han utilizado de manera ilegal y han intervenido en las elecciones que ganaron Trump en los Estados Unidos y que ganó Mauricio Macri en la Argentina, entre otras, ¿no? También en el Brexit inglés. Bueno, ha habido grandes problemas internacionales a partir de esta interferencia de las nuevas tecnologías y los usos inadecuados de esa información, que tienen consecuencias profundas en la sociedad, ¿verdad? Es un documental que lo retrata muy bien. La dictadura del algoritmo, que es esta ya de la de nada es privado, la dictadura del algoritmo, que es una película, un documental cubano excelente sobre el manejo de los algoritmos en las redes sociales y sus implicancias y las posibilidades de los pueblos para intervenir o no, y lo que generan a nivel, sobre todo con el manejo de las fake news, las falsas informaciones que modifican justamente los entornos y las decisiones de cada una de las personas y a veces de millones de personas. Y todo esto, toda esta realidad paralela que nos están haciendo vivir a través de las falsas noticias, los medios de comunicación y los que se multiplican en las redes sociales, nos lleva un poco a Orwell, ¿no? Y la sociedad de control extremo, 1984. Pero con las personas como si estuvieran casi de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? Gracias al grado de desinformación organizada en que vivimos, que podemos ir en contra incluso de nuestras necesidades sin darnos cuenta. Las frases disparadoras, ser culto es el único modo de ser libre, ha sentenciado José Martí, líder de la independencia cubana. Saber es poder, el saber construye poder, dice el filósofo Michel Foucault. Y Malcolm X, el luchador por los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos, plantea que si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, estos medios os harán amar al opresor y odiar al oprimido, ¿no? Estos medios de comunicación pueden justamente crear el odio a los iguales y el amor hacia los poderosos que sojuzgan a las personas. Tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable. Señala Malcolm X hace décadas y décadas. Y el filósofo Noam Chomsky dice que el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, que es el rol que debieran tener, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede en el mundo, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Sabemos que una política de concentración de la riqueza necesita de una matriz de comunicación también concentrada a la par que legitime ese abuso de ese 1%. Esto lo dice Roberto Caballero, un periodista argentino. Y la concentración de medios es la principal amenaza a la libertad de expresión
y debilita la democracia, plantean los organismos internacionales de derechos humanos y de comunicación. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta, voy a hacer una aclaración ligada a los contextos que estamos viviendo, en otros momentos no sería necesario, pero que tener en cuenta que nadie busca convencer de nada a nadie, por el contrario, la función del docente es la de ofrecerles buena información para que ustedes luego la elaboren y la cotejen, investiguen para formar su opinión y para aprender sobre cualquier asunto, ¿no? Esto es una obviedad, pero dado a que para que nadie se confunda acerca de lo que vamos a charlar en función del contexto que estamos viviendo, donde todo se extrema de una manera ridícula, ¿no? Ustedes deben conocer sus derechos como realizadores audiovisuales, por eso tendremos esta charla. La ley de cine la verán en legislación y políticas en otros años de la carrera. Nosotros vamos a hablar de un aspecto de la política audiovisual argentina. Me gusta que se tenga en cuenta que no hablamos de política partidaria, ¿sí?, sino de políticas de Estado que influyen en las capacidades, en las posibilidades y oportunidades de desarrollo profesional en el campo de las artes audiovisuales. Es decir, afecta, influye y a veces determina el presente y futuro de los realizadores. Es decir, estos temas comprometen vuestro futuro. Un pensamiento ingenuo puede confundir nuestra charla con una pretensión de algún tipo de influencia, incluso este año que estamos en medio de elecciones. Pero eso es tener una mirada corta y maniquea, ¿verdad? Yo propongo que, como los mayas, tengamos un pensamiento que articula cuentas cortas y cuentas largas, ¿no? Los mayas hablaban de cuentas largas, cuentas cortas de tiempo, para pensar los hechos de la vida de los seres, ¿no? Como es saludable pensar las políticas que a todos nos atañen. Intentamos pensar y soñar un país audiovisual de calidad, con posibilidades de acceso a la información, a la investigación, al estudio y la formación, a la producción, realización y exhibición de material audiovisual de todos quienes quieran desarrollarse en nuestro país. De eso hablamos cuando hablamos de la ley de medios. Si quieren que ustedes y las generaciones futuras puedan estudiar y trabajar en el audiovisual, es indispensable reflexionar sobre el estado de las cosas. El estado de las cosas es el título de una película de Wim Wenders. A ver, entonces, entendiendo también que la política es la mejor, en su mejor acepción, ¿no?, es la única herramienta capaz de modificar la vida y permitir los sueños de cada ser humano. La política de los sueños, de la realización humana, en nuestro caso la realización personal y grupal a partir de las realizaciones fílmicas. Entonces, tener acceso directo, inmediato y real a realizar películas y piezas de todo tipo, en todos sus contornos de dispositivos y plataformas, cine, TV, video, instalaciones multimedia, internet. Pensar una ley de medios es pensar un desarrollo múltiple de voces, sensibilidades, culturas locales, regionales y nacionales. Un arcoíris de pensares y sentires, múltiples y diversas miradas sobre el mundo. Que no falte ninguna, aunque hoy la realidad sea distinta, ¿no? ¿Tenemos acceso a los medios y los canales de distribución? Por lo general no, sino que los grandes conglomerados económicos son los que, nacionales y multinacionales, son los que trabajan de forma directa y muchas veces condicionan, ¿no?, y manejan de manera cerrada los medios y los canales de distribución. Vamos a charlar un poco de eso. Entonces, pensar la ley de medios es pensar sobre soberanía audiovisual. Así como hay soberanía alimentaria, también es necesario pensar en la soberanía audiovisual, alimentar el cuerpo, la mente y el corazón. Y sobre todo, ¿no?, con la pandemia se evidenciaron varias necesidades y la cultural es una de ellas, vital. La cultura nos permitió mantenernos vivos y cuerdos en estos 2 años de pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quiero escucharlos a ustedes, quiero saber si conocen la ley de medios, qué saben acerca de la ley de medios. Vamos a quitar esto. Si conocen algo, si la han oído hablar, ¿qué saben de la ley de medios? Yo la escuché nombrar, pero nunca me puse a investigar qué es. Ajá. ¿Quién más?
Profe, la ley de Sí, medios es una manera de regularizar para que no se creen monopolios de medios, perdón, de medios tipo audiovisuales, de televisión, de radio, así hay pluralidad de voces. bien. ¿Qué más? No Es sé como mucho yo. es como una forma de regular o de tratar de intervenir en cómo se relaciona por ahí lo simbólico, el costado más profesional o la ejecución de toda la parte comunicativa con la parte económica también, porque no solo, digo, más allá de pensarlo en pluralidad de voces o libertad o pantalla o plano más audiovisual, digo, tiene un sentido estructural o coyuntural en ese sentido, de pensarlo en cómo se relaciona y cómo se vinculan todos los actores que forman parte de esa cadena. Bien. ¿Qué más? A ver en el chat. Gracias por lo que dicen de la cruzada. Acá dicen también para que no se monopolice la comunicación. Yo la conocía por una materia de la secundaria, dice Dan. ¿Y qué conocías? ¿Qué conocía? ¿Qué más saben? ¿Saben algo más de la ley? Bueno, vamos a charlar un poco de eso porque la comunicación es fundamental y además nos atañe, si bien cuando se habla se incorpora a todos los niveles de información, de comunicación, de acceso a los materiales, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades, del acceso a la información y de la producción audiovisual. Y tiene que ver con nosotros porque obviamente en la ley de servicios de comunicación audiovisual, esta carrera antes se llamaba, cuando se reabrió, se llamaba de comunicación audiovisual. Luego se cambió el nombre con el nuevo plan a carrera de artes audiovisuales. Entonces, atañe a todas las producciones audiovisuales que tengan que ver, que estén ligadas a radio, televisión y de Internet. Solamente no regula Internet, sino que lo único que regula son aquellas piezas que son emitidas en vivo, no la condición a demanda, ¿no? Entonces, la ley de medios lo que regula son propiedades de los medios de comunicación, condiciones estructurales en la propiedad de las licencias de los medios de comunicación, no regula contenido, ¿no? Eso es lo fundamental. Y lo principal que busca es, obviamente, el de multiplicar la diversidad, la pluralidad de voces, la diversidad de miradas sobre el mundo, de sensibilidades, de ideologías, de posicionamientos, de modos de hacer, y con la mayor libertad posible, de la manera más federal en nuestro territorio y con ampliación de los derechos y accesos posibles a las realizaciones audiovisuales que tengan que ver con radios, televisiones, no regula la cuestión gráfica. Entonces tiene mucho que ver con el cine porque además implica y regula también la exhibición de películas y la producción de películas desde los licenciatarios de señales de televisión, por ejemplo. Entonces, es una ley. Nosotros vamos a ver por qué es tan importante la comunicación, ¿no? Porque, fíjense, si yo les pregunto, ¿alguna vez les ha pasado que tararearon una canción que no les gusta, pero que se les pegó y no pueden dejar de cantar? Es algo muy común, ¿no? ¿De dónde surge ese hecho? ¿Por qué sucede eso? Que algo que no nos gusta, resulta que lo tarareamos y a veces lo tarareamos de manera inconsciente, ¿no? Estamos tarareándolo, cantándolo y de pronto nos damos cuenta que estamos cantando algo que nos disgusta, pero lo tenemos pegado y no nos lo podemos sacar. ¿Por qué les parece que sucede eso? ¿Qué ha sucedido para que nosotros hagamos eso? Y la escuchamos varias veces. Escuchamos hasta el hartazgo. Las hemos escuchado hasta el hartazgo, ¿verdad? Muchas veces, y la hemos escuchado casi sin darnos cuenta, sin prestarle atención, porque incluso si no nos gusta, la escuchamos y cerramos la oreja porque no le queremos prestar atención.
Pero cuando una misma cosa la podemos escuchar muchas veces, ¿no? Que nos taladra la cabeza, inconscientemente se incorpora en nuestros pensamientos, en nuestras mentes, en nuestras formas hasta de hablar. Entonces, eso mismo, lo que queda expuesto es el poder de penetración de los medios de comunicación en nuestras mentes, de manera consciente y de manera inconsciente, ¿no? Esa es la incidencia inadvertida, ¿no? Que nos prenden ideas o supuestas informaciones que si luego no las cotejamos o contrastamos con otras, si no las verificamos, nos pueden hacer incluso tomar malas decisiones. Incluso con la experiencia que hemos tenido ligado a la pandemia, decisiones que implican la vida o la muerte, ¿no? Y ustedes saben que no estoy para nada exagerando, sino que estoy describiendo una tristísima realidad, ¿no? Y uno podría preguntarse, ¿los actuales medios de comunicación nos representan? ¿Los medios poderosos informan o hacen otra cosa? Ya que les hablé de la pandemia, ¿qué observaron ustedes, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia y las vacunas respecto de los medios de comunicación? ¿Cumplieron la función social de informar a la sociedad de manera veraz sobre temas cruciales para que nosotros podamos tomar nuestras decisiones y desenvolvernos cabalmente en la sociedad y en nuestra vida con esa información? Porque ustedes, es importante que sepan, ¿no? Todos los que saben de esto, las organizaciones y los estudiosos de la comunicación y de los derechos a la libertad de expresión y de la comunicación, plantean que justamente la posibilidad de la libre expresión de todos los ciudadanos a partir de todos los mecanismos posibles es fundamental para que las democracias sean profundas y abiertas y dinámicas y cambiantes y cada vez la población pueda vivir de manera mejor, ¿no? Y que la comunicación es vital porque es a partir de ella, en la mayoría de los casos, no de forma exclusiva, pero en la mayoría de los casos, las personas tomamos nuestras decisiones en nuestras vidas, desde la más tonta hasta la más importante, por la información que recibimos a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, los medios de comunicación no son empresas que pueden fabricar cualquier cosa y que no importa, o sea, que te puedan contemplarse respecto a las regulaciones. O sea, la sociedad les brinda un espacio en el espacio radioeléctrico a las licenciatarias de radio y televisión para que cumplan desde sus ópticas, ¿no? Cada uno desde su ideología, desde su punto de vista, de su mirada, de su experiencia de mundo, de que sea, pero que todo el mundo pueda decir sus verdades y sus visiones e informar a la población sobre los sucesos importantes para la vida. Entonces, los estados nacionales en todo el mundo le dan a las licenciatarias parte del espacio radioeléctrico, por eso son licenciatarias, no son dueñas, para que justamente cumplan esa función. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo les parece que cumplieron los medios masivos de comunicación y sobre todo los medios hegemónicos en Argentina su función social durante la pandemia con respecto a las vacunas? ¿Qué les parece? Desinformaron mucho en un comienzo, dicen en el chat, hubo una clara manipulación y malintencionada sobre esa información. Profe, yo tengo una nota de una revista que es muy buena, si la quieren escuchar. Capaz es medio larga, pero es muy buena, sobre la pandemia. En todo caso, te pediría que mandes el link al chat para que se pueda leer, en todo caso que vos comentes lo que a vos te interesa, porque tenemos poco tiempo y es interesante que podamos hablar varios. Generando más incertidumbre en la gente. La puedo escanear y mandarla. Bueno, dale. Mucha gente que habló sin saber.
y se han puesto y los ponen en la tele como importantes y a partir de Bueno, Igual, mismo ahora ahora el que sacó Milei, perdón que hable de nombres, pero Milei sacó el 30% de votos, el 30 no, el 13% de votos, y tipo los fans de Milei estaban como, ay, no gastó en campaña política y qué sé yo. Y sí, si la tele te da 2 minutos en cada canal para que salgas a hablar de ciertas cosas, también es campaña política, no es que gastó en campaña publicitaria, pero sí es campaña política. Y también hay mucha voz eh, en la tele que está muy errónea, como Viviana Canosa mandándonos a tomar cloro en medio de la pandemia. O sea, es muy peligrosa la tele. bueno, la tele y la radio también, y también los medios escritos, los gráficos, ¿no? que provienen de los grupos más poderosos, se manejaron como dicen acá también en el chat, ¿no? Esto de que los medios tenían la misma, dice, eh, uy, está saltando el chat, entonces no. Me parece que los medios tenían la misma info que nosotros al principio de la pandemia y a veces decían cosas sin saber si era cierto o no, generaban miedo y desconfianza a vacunas provenientes de países comunistas como si las vacunas tuvieran ideología. Creo que el tema es cuánto tiempo de aire del espacio radioeléctrico se le da a todas las partes, porque la comunicación muchas veces se ve manipulada por diferentes intereses y hasta tomó cloro en vivo, dice otro ahí, tal cual, desde las teorías más pavas como que las vacunas eran veneno y generando un juicio de valor sobre ellas según su procedencia. No solo la tele, hay canales de YouTube que hablan de todo, obviamente, bueno. Profe, Justamente, perdón. Perdón, no. piensen, Ah, sí, dale. no, 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 que eso que decía la compañera de que había, como que hay canales de YouTube que hablan de todo eso, eso también me parece una reflexión recopada, digo, porque el poder por ahí que genera el medio, digo, y también nosotros desde por ahí un costado más generacional, a veces como que tenemos quizás ya más nata o más instalada la crítica o cierta crítica a ese medio, porque ya también lo miramos con más distancia, porque no nos hablan a nosotros de alguna forma, o dejaron de buscar en nuestro consumo, y a veces en esa disputa como que terminamos avalando quizás lo más vinculado a las redes o a internet o a los medios que consumimos nosotros, y a veces como la forma que adopta el poder es tan bueno, poderosa, valga la redundancia, que se termina replicando, se vuelve cuerpo eso mismo, se cae en esa misma lógica. O los mismos canales que disputan supuestamente una mirada alternativa a los medios concentrados de poder replican la misma lógica. Digo. En ese sentido también están muy concentrados. Claro. Y sí, ligado a esto que profe. están... Ah, dale. Ah, no, igual es cortito. Yo quería decir que, o sea, yo pienso que la hegemonía marca agenda. Entonces, si vos tenés un grupo de medios controlando la mayor parte de los canales de TV, de radio, de YouTube, de TikTok, porque hoy en día está todo en todas partes, lo que se va a escuchar es una sola voz y es lo que decías vos hoy del tema de la canción que se te pega, que la escuchas en todos lados. Entonces, es muy difícil ir en contra de esa cuestión. Cuando tenés uno, dos, tres canales tratando de remar eh, y hacerle la contra a todo eso. Entonces, por eso también creo que es muy importante esta cuestión de la ley de medios para evitar que pase esto. Claro, porque fíjense que recuerden que la ley de medios no regula justamente, no regula contenido, sino que lo regula la propiedad de los medios de comunicación. Y en la Argentina, como en muchos países del mundo, pero en Argentina, la Argentina sufre una concentración de medios que no existe en otro lugar del mundo. Hay grupos económicos en la Argentina que no podrían funcionar como funcionan. De hecho, el más grande es Clarín, ¿no? Los más grandes, hay 4 grupos en la Argentina. Yo escribí un par de artículos hace varios años cuando salió la ley de medios, entonces tengo varias información ahí que la voy a ir buscando para brindarles. Pero además, para que tengan una idea, ¿no? Concretamente, en la Argentina hay solo 4 grupos vinculados al negocio de la comunicación, entre los cuales el grupo Clarín y Telefónica son los más grandes. Esos 4 grupos deciden acerca de la producción y distribución del 83% de los contenidos. Esto es del 2009 lo que estoy diciendo. Ahora es mucho más.
Es decir, el 83% de los contenidos provienen de 4 bocas, de 4 familias, de los contenidos que consumimos todos los argentinos en todas las puntas del país. Ustedes que provienen de diferentes lugares de la Argentina lo saben mejor que yo, que los canales locales se convierten en repetidoras de los canales de capital en vez de tener su propio vuelo, ¿verdad? Entonces, Clarín y Telefónica son los grupos más grandes, ¿no? El grupo Clarín no podría existir, según las regulaciones, en todos los países del mundo, o en buena parte de los países del mundo hay regulaciones de medios. Clarín no podría existir en las condiciones que tiene la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Francia, por ejemplo, ¿no? Porque su nivel de concentración y de gigantismo es inconmensurable. En aquella época, ustedes si googlean, Jorge Lanata lo conocerán, es un periodista argentino que trabaja actualmente en el grupo Clarín. En aquella época de la ley de medios, no trabajaba con Clarín, hizo una vez una nota, si ustedes ponen Lanata, ley de medios o grupo Clarín, hizo una vez un programa con un gráfico increíble que parecía una tela de araña, pero gigantesca y pavorosa, donde el tipo explicó la red del grupo económico Clarín. Clarín es un grupo económico, no importa el nombre, sí importa para saber en la Argentina, pero la discusión no es sobre eso, sino sobre el derecho de todos nosotros y toda la población a producir contenido y sentidos y poder exhibirlos, ¿no? Entonces, cuando hay grandes oligopolios que concentran todos los medios de comunicación, quiere decir que son dueños esto que les decía, el 83% de los contenidos que circulan por el territorio nacional los producen esos 4 grupos económicos. Donde están Clarín, Telefónica, La Nación. Eso es gravísimo para la pluralidad de voces y para la profundización de la democracia, ¿no? Esta ausencia de pluralidad en la propiedad lleva a la falta de pluralidad en los sentidos que ofrecen los medios de comunicación. Ustedes piensen que en Argentina los medios de comunicación casi que funcionan como funcionaban la red de ferrocarriles, ¿no? La que organizaron los ingleses para el saqueo económico las rutas que se usaban antes en el virreinato y que luego se usaron en la Argentina para que todas las regiones del país convergen a través del tren en el puerto de Buenos Aires para sacar las manufacturas al exterior, ¿verdad? Entonces, el mismo esquema funciona con con los medios de comunicación, es decir, son 4 familias que producen contenidos para 44 millones de personas. Cuando, no sé qué piensan ustedes, pero lo ideal sería que la mayor cantidad de gentes, de variopintas, de todos los colores, de todas las ideologías, de todas las regiones, de todos los lugares, de todas las cosmovisiones, puedan acceder a producir información fehacientemente y veraz, puedan narrar sus propias historias. A principio del año nosotros les decíamos, ustedes vienen de todos los diferentes lugares del país, traen sus culturas, traen sus historias, traen sus experiencias, traen sus formas de vida, traen sus formas de sentir y de pensar, que es necesario que sean narradas, que se vuelquen en las piezas audiovisuales. ¿Quién mejor que ustedes para narrar aquellas historias que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, porque cuando hay una sola información que se distribuye por todo el país, ¿no? Y el 83% de las bocas a las que podemos acceder nos dicen esa misma canción que no nos interesa y que se nos pegotea en la cabeza, ¿no? Tienen una incidencia brutal. En los países que están regulados y en la Argentina, cuando funcionó la ley de medios, ustedes saben que la ley de medios se intentó sancionar durante 25 años. Es decir, la ley de medios es el producto de la movilización
y la militancia de una enorme cantidad de organizaciones sociales y de base de la Argentina. Radios comunitarias, universidades, movimientos de derechos humanos, gremios profesionales que tienen que ver con el audiovisual, toda clase de organizaciones sociales formaron parte. Ustedes habrán escuchado hablar por ejemplo, de la coalición por una comunicación democrática, que es la que presentó un documento de los 21 puntos que formaron la estructura base de la ley de medios. Es una organización que tiene más de 300 organizaciones sociales de todo el país, que desde el año 83 a esta parte, hasta el 2009 en que se sanciona la ley de medios, durante 25 años hubo más de 70 proyectos de ley de medios, porque lo que regía, hasta que se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, era un decreto ley firmado durante la dictadura cívico-militar por Videla y por Martínez de Hoz. Un decreto ley que regulaba la radiodifusión en Argentina, con algunas modificaciones que se hicieron a lo largo de los años, es lo que regía los medios de comunicación en plena democracia. Entonces, todos los partidos políticos tenían en sus plataformas proyectos de ley de medios para regular los medios en la Argentina una vez que retomamos la democracia. De esos 70 proyectos, más de 73 proyectos, ninguno llegó a discutirse en el Congreso de la Nación, no lograron debatirse en el recinto por la presión de los grupos económicos que manejan la comunicación en la Argentina, que son nacionales e internacionales, son también multinacionales. El Grupo Clarín tuvo su origen en Argentina, pero no es un grupo que trabaje en función de los intereses del país. Responde a otros intereses. Y esta red de medios de comunicación, los medios hegemónicos, que son ¿cuál es el problema de los medios hegemónicos? Su magnitud. Porque les decía, las leyes que hay en diferentes países, lo que regulan justamente es que nadie puede tener más de un tercio de la población, nadie más puede llegar a más de un tercio de la población. Por ejemplo, la ley de medios que se sancionó, después de estos 70 proyectos que no llegaron, imagínense la fuerza que tienen los poderosos, que 70 proyectos se presentaron para tratar en el Congreso y no llegaron a debatirse por la presión de estos lobbies de los medios. Sin embargo, en el año 2004, la Coalición por una Comunicación Democrática organiza estos 21 puntos claves. El gobierno de entonces toma esos 21 puntos y lo que organiza es un raíz por toda la Argentina para que se discuta, es decir, arman un proyecto de ley de medios con las voces de los protagonistas de las radios y las televisoras de todas las regiones del país, de las diferentes asociaciones civiles, como les decía, desde estudiantes, universitarios, sindicatos, trabajadores de la comunicación, trabajadores de prensa, trabajadores del audiovisual, de todas las regiones y de todos los colores y de todos los sectores, debatieron a lo largo y ancho del país en más de 23 foros y de 80 conferencias, donde más de 15.000 ciudadanos se expresaron con micrófono y la mayoría de ellos eran representantes de organizaciones sociales. Durante muchísimos meses, no sé si fue un año incluso, se discutió la ley de medios en todos los rincones del país. Es la ley más democrática de la historia argentina. Si ustedes la leen, es una ley que está buenísima, porque si bien tiene algunos rasgos leguleyos, porque es una ley narrada y comentada, donde incluso está mencionado abajo qué organización social o qué grupo social, como los pueblos originarios, por ejemplo,
o las infancias, o los que fueren, propusieron tal o cual artículo. La ley expresa qué grupo de la Argentina propuso tal o cual artículo. Entonces tiene una pluralidad de voces, una pluralidad de necesidades de expresión planteadas para que sean reguladas, que es asombrosa. Sin embargo, y podrán pensar cuáles son las razones que después de 25 años de lucha para poder gestar una nueva ley de medios, se sanciona con amplísimas mayorías en el Congreso en el año 2009, se reglamenta en el año 2010 que empieza a funcionar, funciona de una manera poderosa, pero gateando, obviamente, imagínense con la historia argentina, donde se empiezan a producir cantidad enorme de películas, de piezas audiovisuales, de polos audiovisuales por todo el país, donde lo importante es la formación tecnológica, la formación audiovisual y los recursos de fomento para que radios y televisoras de toda la Argentina pudieran producir nuevos contenidos, y además de manera local, y se pudieran abrir muchas más radios y televisores comunitarias, porque ahora les voy a explicar el espíritu central de la ley de medios. Entonces, ¿por qué razón, luego de sancionada, 5 años de vigencia, con un con una formación de un semillero? ¿Vieron cómo sucede con el fútbol? Que nosotros en la Argentina jugamos al fútbol desde que somos chiquititos, todo el mundo, los que jugamos y los que no jugamos, digamos, sabemos de fútbol, lo tenemos que ver, porque hay un enorme semillero, no por casualidad, somos tal vez el único país del mundo que tiene 2 genios artistas del fútbol como Messi y Maradona. Eso es porque hay un enorme semillero, enorme semillero. Entonces, la idea de la ley de medios es gestar un enorme semillero audiovisual donde la mayor parte de la población pueda no solo acceder a la información veraz, sino que además que pueda producir contenidos y que se puedan abrir y multiplicar. Lo que se necesita es que no que haya 4 familias que hablan y se difunde lo que dicen 4 familias, como esas músicas que se repiten hasta el hartazgo en toda la Argentina, sino que miles y miles y millones de familias puedan expresar sus verdades de ida y vuelta en todo el país. Entonces, lo primero que se regula es el límite de la concentración para que no haya monopolios, para que no haya oligopolios. Son los mismos límites, la regulación. La ley de medios argentina, cuando se sancionó, el relator de la ONU sobre medios de comunicación y derechos humanos y libre expresión planteó en su momento que era la ley más avanzada del mundo, porque lo que hizo fue recoger las experiencias más importantes del mundo, y entonces se convirtió en la ley y ejemplo para el resto del mundo para hacer nuevas leyes de medios. Y una de las primeras cosas que plantea es el límite de la concentración, porque trata de que no se formen monopolios y que no se formen tampoco posiciones dominantes a futuro. Entonces, lo que se plantea es que tiene que haber un límite de licencias, ¿no? Que eran de 10 licencias de televisión o de radio AM o FM, más una señal de contenidos televisivos, y hasta 24 licencias de televisión por cable. Es decir, un mismo grupo podía tener eso. En ese momento el Grupo Clarín tenía 264 licencias. Y ahora tiene más de 300. Porque una vez que la ley de medios existió, floreció, luego se volteó, y ahora estamos, no en el mismo lugar, pero casi en un lugar parecido al anterior. De hecho, peor, porque se permitieron, a partir de voltear la ley de medios, una serie de concentraciones que no permitían siquiera la regulación de la dictadura cívico-militar previa, ¿verdad? Entonces, en una misma ciudad, el máximo de licencias a nivel local que se pueden tener son 3. Una licencia de TV abierta por cable, una licencia de radio AM y una licencia de radio FM. Acá se permite incluso tener un diario y tener medios audiovisuales. En otros países, por ejemplo, no. En Estados Unidos, vos no podés, si sos dueño de un diario, no podés tener una señal de televisión o una radio. ¿Sí? Porque lo que se necesita, ¿por qué es todo esto? La clave de la ley de medios tiene que ver un poco con esto. Tiene que ver con lo que dice
al inicio de la ley de medios. Su eje principal es la democratización del ejercicio del derecho humano a la comunicación, entendiéndolo como un derecho básico para la obtención de otros derechos humanos y sociales. El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público. Deja de ser, se corre de lado la actividad comercial, la comunicación como mercancía, que era la única que estaba permitida hasta entonces. ¿Pueden creer eso? Hasta que se sancionó en el 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo único que se podía hacer de manera legal en la Argentina era tener licencias de radio y de televisión comerciales. De hecho, en varias épocas fueron perseguidas las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, que aparecieron como, así como las bandas de rock. Cuando volvimos a la democracia en el 83, los jóvenes armaron bandas de rock como si fueran como hongos por todo el país. Y aparecieron radios y televisiones comunitarias también por todo el país. Pero como estaban fuera de la ley, porque solo se permitían las legales, fueron perseguidas por diferentes gobiernos hasta que de a poco también algunas se fueron reorganizando. Y la ley de medios lo que vino es a organizar todo ese tablero de medios en Argentina y poder permitir que sean legales las radios sociales, las radios comunitarias. Entonces, y que vengan nuevas voces, porque vienen nuevas posibilidades de concreción. ¿De qué manera? Al considerarse la actividad como interés público, además, dice, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, que es lo nuevo, de gestión privada con fines de lucro, que es lo que se conocía, lo comercial, y de gestión privada sin fines de lucro. Los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Lo más importante de la ley de medios es que por primera vez se reservan en el espacio radioeléctrico espacio para estos tres sectores. Antes existía espacio solamente y fundamentalmente para el sector comercial, para el privado con fines de lucro. El espacio radioeléctrico es un hecho físico de la naturaleza, ¿sí?, que existe en el aire y es un espacio limitado, finito. Lo ideal sería que todas las voces, sin distinciones, pudieran entrar en el espacio radioeléctrico, pero a diferencia de la prensa escrita, que lo único que necesita es papel y que es infinita, la comunicación audiovisual necesita del soporte del espacio radioeléctrico donde se cuelgan las señales de radio y televisión. Entonces, ¿qué hizo la ley? Dijo, vamos a hacer que esta torta que está completamente tomada por lo audiovisual comercial privado, vamos a dividirlo en tres segmentos. Uno, que es ese segmento ya conocido de manera histórica, y dos novedosos que trae la ley de medios. El segmento estatal, no gubernamental, reservado para los estados nacionales, para el Estado Nacional, para los estados provinciales, los estados municipales y las universidades. Vieron que la Universidad de La Plata tiene una radio, que existe, es la primera, es vanguardia a nivel mundial, creo incluso, y un canal de televisión, que apareció gracias a la ley de medios. Entonces, lo comercial, lo estatal en sus diferentes estamentos, y el otro tercio del espacio radioeléctrico
se reserva para los señales de gestión privada sin fines de lucro, lo que se conoce como el tercer sector o el sector comunitario. Entonces, eso es un avance formidable, porque además no solo se reserva para que puedan abrirse señales de televisión y de radio en todas las localidades, sino que se permite que sean legales, por lo tanto se legalizaron todas las que estaban siendo corridas e ilegales, pero además se permitió, por ejemplo, protección, digamos, que no se decomisara cuando se perseguía a los medios de comunicación, se les decomisaba los equipos para que justamente cuando incumplían con algunas cosas se les decomisaban las herramientas con las cuales producían su trabajo. Entonces, la ley de medios, eso es un derecho fundamental. La ley de medios protegía, porque en el 2015, cuando vino el nuevo gobierno, a 15 días de asumir, ese nuevo gobierno liquidó la ley de medios por un decreto presidencial. La ley más democrática y más debatida y discutida y más aportada por los diferentes sectores de la población argentina de la historia. Un decreto presidencial la liquidó. No solo que liquidó los puntos principales, sino que además permitió que se expandieran la concentración de los oligopolios y permitió que se vuelvan a decomisar los equipos. Era un derecho fundamental de los medios de comunicación alternativos, y no solo eso, que además empezaron persecuciones por las ideas a los medios de comunicación. Piensen que las legislaciones internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye a no ser molestado ni perseguido a causa de sus opiniones. Entonces, la ley de medios, principalmente, además estaba establecida y pensada en un esquema de la Argentina donde se vinculaba con decisiones inclusivas del proyecto de sistema de televisión digital terrestre. Es decir, la Argentina, junto a la ley de medios, en esa época terminó de cablear todo el país y de establecer torres de comunicación, antenas de transmisión por todo el país para que existieran plataformas, la TDA, la televisión digital abierta, para donde pudieran además aparecer un sinnúmero de canales nuevos a partir de esta nueva regulación. Y simultáneamente comenzaron los fomentos a la producción de contenidos. Se llenaron las pantallas de ficciones y de documentales y de producción propia en los canales de aire como no ocurrió nunca. Y también la ley de medios protegía sobre la extranjerización de las licencias, es decir, los dueños de los canales y de las radios en Argentina tienen que ser del propio país. Entonces, eso provocó, sobre todo, que hubiera más trabajo, más futuro, ¿no? Históricamente, y actualmente casi que se volvió a ese estadio, las y los trabajadores del audiovisual debían recaer en esta región, sobre todo en Capital, para poder desarrollarse profesionalmente. La ley de medios lo que proponía era no solamente cuotas de pantalla de producción nacional para los canales y de producción nacional de música para las radios, sino que además para abrir nuevos canales y adecuarse a la ley los canales existentes, tenían también cuotas de pantalla local. Es decir, había pautas de programación, no de contenidos. Por ejemplo, en radios, el 70% debía ser de producción nacional. Y de ese 70, el 50% de producción propia que incluya noticieros informativos locales. El 30% de la música emitida por las radios debe ser de música nacional. Y de ese 30%, la mitad de música independiente. Es decir, las bandas de rock
que con el desarrollo de las tecnologías pudieron acceder a grabar de manera bastante sencilla sus demos o sus discos, pero después no tenían de qué manera difundirlas, la ley permitía que justamente obligando a las radios a cumplir con esa cuota de 30% de música nacional y de música independiente, entonces un músico independiente, una banda independiente, grababa su tema y lo podía llevar a las radios, que las radios, en vez de depender de la buena onda del dueño, estaban obligados por ley a difundir la cultura nacional y además marginal, la cultura independiente, tanto en radio como en televisión. Entonces, en la TV abierta, el 60% debe ser de producción nacional. De ahí el 30% de producción propia que incluya informativos locales y el 30% de producción local independiente en ciudades de más de 1,5 millones de habitantes y en ciudades con más de 600.000 habitantes del 15%, ¿sí? De producción local independiente. Entonces, por ejemplo, para poder tener, el cine en la televisión, las señales de televisión abierta deben exhibir en estreno televisivo, en sus respectivas áreas de cobertura, 8 películas argentinas al año, que tienen que ser producidas mayoritariamente por productoras independientes nacionales. En esa época, los canales de televisión se llenaron de series argentinas. Volvió la ficción que reclamaban tanto los actores, volvió la ficción, volvieron los documentales. Y de pronto las propias televisoras empezaron a producir material audiovisual. Es decir, coproducían películas. Por eso tiene que ver con nosotros. No solamente piezas audiovisuales televisivas, sino que se coproducían películas desde la televisión para poder cumplir con la ley. Y una cosa fundamental que tiene que ver con el trabajo es que para poder tener una licencia local, en cualquier ciudad del país que quisieras tener un canal de radio, una radio o un canal de televisión de aire o de cable, tenías que cumplir con estas cuotas de pantalla de producción local, y para que se considere producción local, además, tiene que estar producido por más del 60% de los trabajadores y trabajadoras que producen las piezas audiovisuales, desde maquilladoras, directores, iluminadores, sonidistas, escenógrafos, actores, todos los que tienen que ver con la producción audiovisual, o los periodistas en lo que fuera, el 60% del equipo realizador de la cultura debía ser local. Es decir, para cumplir con la producción local de tu ciudad, tenían que estar hechos por el 60% de los trabajos debían ser locales. Eso, por lo tanto, implicaba que ustedes, como futuras realizadoras y realizadores, podían volver a sus ciudades de origen a producir piezas audiovisuales, porque la ley amparaba el fomento y la producción ligado a la exhibición y la distribución de estos medios masivos. ¿Me siguen? ¿Se entiende un poco todo esto que estamos planteando? Entonces, los medios de comunicación no son... Me re perdí. Sí. Me re perdí. ¿Estamos hablando de la ley que nos revocaron o de...? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de la ley que sacó por el decreto o de que cuando sacó la ley No, todo lo que estoy hablando son las bondades de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ah, ahí va, genial. Que se armó con todo este espíritu democrático, plural y súper abierto, y de construir cientos, miles y millones de canales de señales, porque necesitamos, imagínense que el 83%, actualmente que seguramente es cerca del 90%, pero pongamos el 83% ya es una bestialidad de la... esto que les decía, la regulación en los países, y la ley de medios regulaba que un mismo grupo económico podía tener hasta el 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los que puede prestar servicio. O sea, una misma empresa no puede tener más del 35% de los ciudadanos
para prestarles el servicio. ¿Para qué? Para que justamente no... Y es lo mismo, yo les decía, en Estados Unidos, por ejemplo, Bill Gates y con su empresa, con Windows, tuvieron que, Windows es su programa, con su empresa lo que tuvieron que hacer fue adecuarse a la ley porque tenían posición dominante. Los llenaron de multas tremendas y tuvieron que adecuarse a la ley. Significa, tuvieron que vender parte de su oligopolio o parte de sus megas de empresas justamente para no convertirse en un oligopolio, por tener posición dominante. Digamos, la ley de medios planteaba las mismas regulaciones. Y fíjense, todos los grupos económicos y todos los medios de comunicación de la Argentina, salvo uno, se adaptaron y se reconvirtieron en función de la ley de medios. Menos el Grupo Clarín, que en realidad el Grupo Clarín surgió como un emprendimiento gráfico, pero hoy día no es es un grupo económico diversificado que tiene intereses en todas las áreas de la industria argentina, desde el agro hasta la industria y por todos lados. Imagínense, si ven ese material de la nata que produjo hace años, son los que manejan la información, por ejemplo, son los que imprimen los resúmenes de las tarjetas de crédito en Argentina. Hasta esa información tienen de las personas en el país. Tienen una red de penetración en todas las esferas del país. El grupo económico Clarín, que a su vez tienen medios de comunicación. Es el brazo comunicacional de sus intereses económicos. El grupo Clarín y la mayoría de los grupos económicos de la Argentina, lo que hicieron con las vacunas, desinformar, como bien dijeron ustedes, pedirle a la gente que salga a la calle cuando estábamos en los picos más altos de contagios, y plantear que la vacuna es veneno, lo que hicieron es criminal, porque hombres, mujeres y niñas murieron en la Argentina por esa falsa información. Niños que tomaron ese cloro y personas que hasta el día de hoy están confundidas y tienen miedo y no saben qué hacer con la vacuna. Hubo hasta enfermeros y médicos. En las redes había testimonios de médicos que no se habían querido vacunar y antes de morirse hicieron un video explicándole a la población que debía vacunarse. Personas que se murieron por la falsa información de los brutales medios de comunicación que tenemos en Argentina, que en vez de cumplir su rol, lo que hacen es una mala praxis comunicacional, que tiene consecuencias. Imagínense, si fueron capaces de jugar con la vida y la muerte de las personas que pueblan este territorio, ¿de qué no van a ser capaces? Y no por casualidad, el Grupo Clarín, termino con esto, disculpen, ya te doy la palabra, y no por casualidad el Grupo Clarín, y que se llame como se llame, no importa, el problema es que ahí tenemos un problema. Como ellos tienen toda la comunicación en sus manos, impiden que se desarrolle ese semillero de radios y televisoras en toda la Argentina. Por eso, o sea, fueron los principales beneficiarios de la liquidación de la ley de medios. Qué fuerte, ¿no? 25 años y 70 proyectos para tratar de que exista una ley de medios en la Argentina que fue impedida por estos grupos económicos. Cuando logramos que un gobierno sancione la ley de medios, logramos incluso que la Corte Suprema diga que es constitucional, porque decía que era inconstitucional, ¿no? Armaron causas judiciales, todo a su favor. En el 2015 se liquida la ley de medios que protegía y estimulaba la producción audiovisual en la Argentina y sobre todo el trabajo. Lo más importante es esas cuotas de pantalla y el trabajo local que permitía romper con ese embudo de que todo se viene para Buenos Aires, sino que todo se empezó a producir y van a ver, está plagado, no por casualidad,
no por casualidad, y eso hasta tiene que ver con ustedes, ¿no? Es que gracias a la ley de medios, hubo un fomento y un dinamismo tan poderoso que, ligado también a eso, provocó un fervor y una multiplicación de los estudiantes de cine en el país. ¿Por qué? Porque había fomento, porque había concursos en el INCA, en los FOMECA, en el AFSCA, que era el ente que regulaba la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y piensen que, por ejemplo, para poder abrir una nueva señal, una nueva licencia, lo importante no era el dinero, lo importante era que los oferentes tuvieran la capacidad, ¿sí?, idónea de realizar la propuesta y que tuvieran arraigo territorial. Era más importante el arraigo en territorio para abrir una nueva señal que tener la plata. Obviamente que tener la plata también. Pero tengan en cuenta que cómo cambió absolutamente el espacio audiovisual argentino a partir de la ley de medios con respecto a lo que sucedía antes. Y piensen, por ejemplo, el canal Encuentro, que nació antes de la ley de medios, en el 2007, es un enorme ejemplo de televisión de calidad, identitaria, que se pobló de las voces de todos los rincones del país y también de la región y del mundo, voces que hasta ese entonces no aparecían en ninguna pantalla. Entonces, el canal Encuentro, que es un canal del Ministerio de Educación de la Nación, es un enorme ejemplo de un canal estatal no gubernamental. Sin embargo, no solamente al liquidar la ley de medios, sino que también lo que liquidaron fue su ente regulador, el AFCA, y generaron un nuevo ente regulador. El AFCA, quien tenía la autoridad de aplicación de la ley de medios, estaba conformado por un sistema federal de representantes de la Argentina, donde incluso había representantes no solo de todas las esferas audiovisuales, sino también de las universidades. Con el decreto de ley del 2015, que liquida la ley de medios, liquida el AFCA, y el ENACOM, que lo reemplaza, el directorio del ENACOM, que son 3 o 4, 2 o 3 personas nada más, son poquitas, respecto de las otras, que eran un directorio federal donde había decenas de personas representando todas las regiones del país. En el ENACOM, actualmente, los directivos los pone el Poder Ejecutivo. No una organización multidimensional, diversa y plural, representando a todos los sectores de la Argentina, sino que actualmente lo regula alguien que designa a dedo. ¿Sí? Se vuelve a un esquema de privilegios, donde en vez de tener igualdad de oportunidades para acceder a la información y acceder a los mecanismos y a los medios de producción de piezas audiovisuales, volvemos a tener las restricciones económicas. Hoy vuelve a poder filmar el que tiene plata, no el que tiene ideas. ¿Sí? Entonces, no por casualidad, tampoco ustedes conocen demasiado sobre la ley de medios. Y a partir de que ahora tienen un poquito de idea, es importante que lean, si pueden, la ley, porque tenemos que volver a pensar, discutir, debatir y reclamar a las autoridades una nueva ley de medios. Es indispensable una nueva ley de medios por el derecho a soñar, por el derecho a expresarnos, por entender la comunicación como un derecho humano y para poder expresarnos en libertad. Entonces queremos que las gentes de todos los colores puedan expresarse. Entonces, en aquel momento el Grupo Clarín decía que por la ley de medios, varias de sus señales, TN, Volver, Canal 13, iban a desaparecer. Y en realidad, todo lo contrario, lo que desaparecieron fueron los que podían ser sus competencias, ¿no? Ustedes piensen que además, siempre piensen los términos, estamos hablando de políticas audiovisuales, ¿quién se beneficia y quién pierde con cada decisión que se toma en un gobierno? Con la ley de medios claramente se benefició toda la población argentina. Con la caída de la ley de medios solo se beneficiaron los grupos económicos que detentan
la mayor hegemonía en la Argentina y que nos taladran la cabeza cada vez con mentiras. Entonces, así como mintieron con las vacunas y hubo gente que se murió, pueden mentir con cualquier tema y lo hacen. Por lo tanto, ustedes tienen que estar advertidos y para informarse tienen que cotejar información con diferentes fuentes y después ustedes sacar sus propias conclusiones. Pero estén advertidos. ¿Se puede confiar en medios de comunicación que pusieron en riesgo nuestras vidas? ¿Que les importaba más sus intereses económicos a que la gente se muera? Esto no lo hicieron ahora por primera vez, lo empezaron a hacer con la dictadura cívico-militar. Son los medios que se hicieron grandes con los negocios que hicieron con la dictadura y con las manos manchadas de sangre. Porque la masacre y el genocidio que perpetró la dictadura fue generada por estos grupos económicos y grupos de poder interesados no en competir dentro del capitalismo. Ellos lo único que les interesa es ser grandes, gigantes y por lo general están fuera de la ley. Y no quieren competencia, lo que quieren es convertirse en un pulpo cada vez mayor. Sin ir Entonces, más lejos, el papá de Mauricio es el que te cobraba por llevarse la basura en la dictadura. bueno, ellos son parte de esos grupos económicos. Esos mismos intereses económicos son los que perpetraron la dictadura militar y los que cerraron esta carrera audiovisual. Yo les conté, ustedes saben, que esta carrera fue cerrada por la dictadura, que después un grupo de personas entre las cuales yo participé, peleamos durante 7 años por la reapertura de la carrera, que por suerte se reabrió y ustedes hoy la pueden gozar, disfrutar y formarse en ella. Entonces, así como hubo todos los derechos civiles de las sociedades, son producto de la lucha de la propia comunidad. Entonces, así como hubo gente que peleó para que ustedes puedan disfrutar hoy de esta carrera, es indispensable que todos nosotros podamos luchar porque volvamos a tener una nueva ley de medios, ¿sí? Más actualizada, todo como corresponda, pero una ley de medios que nos permita amplificar las posibilidades de producción audiovisual en la Argentina y que permita además dar trabajo federalmente en todas las regiones a las y los estudiantes de cine para que cuando terminen de formarse puedan regresar a sus regiones y trabajar en sus lugares o donde quieran. Pero muchos tienen que irse de sus lugares de origen a la fuerza, no por decisión. Entonces, frente a los pulpos no estamos en igualdad de condiciones ni tenemos igualdad de posibilidades. Necesitamos leyes que se sancionen y que se cumplan para que eso suceda. Entonces, les pedimos que se pongan también al hombro, si les place, las ganas, la necesidad de pedir, de reclamar y de propiciar que haya una nueva ley de medios y muchas leyes de toda índole que permita el desarrollo cultural de la Argentina, que además es uno de las productoras de no solo de contenidos, de identidad y de cultura, que es lo que nos da unidad y nos hace fuertes, sino además de dinero, digamos. Produce mucho dinero, la cultura mueve mucho dinero. Entonces, eso es fundamental. Hay millones de cosas más que charlar, pero ya nos fuimos mucho de tiempo y tenemos que cerrar. Pero antes de cerrar, yo no les dejé hablar a alguien que quería decir algo y disculpen que me olvidé, me enganché hablando y me olvidé. Olis, yo quería decir algo igual. Porque mis compañeros hoy temprano estaban hablando de las redes sociales y todo eso, y muchos usuarios de ciertas plataformas se me traba. No, dale, se escucha. Ah, buenísimo. De muchas plataformas están diciendo que lentamente los medios tradicionales están empezando a morir, porque las nuevas generaciones preferimos estas plataformas donde hay una pluralidad de voces y de opiniones, no solo del territorio argentino, sino de otros territorios. Entonces, como que la información puede ser peligrosa porque no estamos 100% seguros de cuáles son sus fuentes y todo eso. Hay más opiniones en otras plataformas que en los medios tradicionales. Y de hecho, muchos
en mi ciudad sé que han cerrado un par de diarios, por ejemplo, ¿De qué ciudad sos? de Santa Fe. Ah, mira. Sí, tengan en cuenta, el tema es, las redes sociales es todo otro mundo, ¿no? Es todo otro mundo, la ley de medios no la regula, no regula ni el papel ni internet, solo lo que sí está transmitido en vivo, desde las señales audiovisuales hacia internet, es lo único que cae también dentro de la ley de medios, pero todo lo demás no. Pero tengan en cuenta que incluso las redes sociales, obviamente está todo mutando, digamos, la gente consume menos radio y televisión, pero se sigue consumiendo, pero siguen siendo determinantes porque ustedes entiendan que en esos grupos concentrados que manejan el 83% de los contenidos dicen A, y esa A que dicen se expresa no solo en todas sus radios y televisoras, sino que también se expresa en las redes sociales, que también manejan, que también tienen incidencia en las redes sociales, porque siguen marcando agenda, lo que dijo alguien hoy, ¿no? Digamos, siguen poniendo temas, ¿no? Te largan una fake news, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, todos los estudiantes de cine del país son corruptos. Chao. Y te lo difunden por todos los canales de televisión y además, entonces, los medios de información, de comunicación del mundo recogen esas informaciones y entonces dicen que todos los estudiantes de cine son corruptos. Y largan esa fake news. ¿Sí? Digo esa pavada, pero digo, cualquier cosa disparatada son capaces de decir, y después, por lo tanto, todos los estudiantes de cine ven afectadas sus vidas, sus dignidades, sus capacidades y sus posibilidades, porque incluso después quieren hacer algo y van a decir, no, vos sos corrupta, no vas a poder hacer tal o cual cosa, ¿no? Digamos, ese nivel de delirio en el que estamos viviendo por las fake news, y yo les digo, el mejor ejemplo son las vacunas porque ustedes vivieron todo el proceso y saben cuál es la verdad y saben cuál es la mentira. Entonces, que un medio de comunicación, que lo que tiene que hacer, esto no pasó, en algunos otros lugares del mundo ha pasado, pero en los lugares que mejor manejaron ellos, en Nueva Zelanda, que eliminaron el problema del COVID, fue porque el gobierno, todos los partidos políticos de la oposición y todos los medios de comunicación se pusieron al hombro la pandemia. Es decir, los partidos de la oposición y los medios de comunicación replicaron y apoyaron y sostuvieron lo que dictaminaron los que saben de salud en ese país. Entonces todos fueron a favor de lo que sucede, de las políticas sanitarias públicas que establecieron en cada país. Acá no. Acá se estableció una cosa y todo lo demás iba a contrapelo. Entonces generó un nivel de inconsistencia y un nivel de confusión, incluso para quienes estamos informados, ligado a eso. Entonces a los temores. Y nada, vayan a los filósofos, vayan a la historia y vayan a lo concreto, ¿no? Divide y reinarás. Los oprimidos somos mucho más que los opresores. Pero estamos divididos, nos peleamos entre nosotros porque pasa distinto en esto, y mientras tanto, ese 3% que narra aquella serie sigue acumulando poder y sigue digitando lo que el resto tenemos o podemos hacer. La única manera de modificar esa realidad es que podamos producir nuevos hechos y ampliar nuevos derechos que avalen nuestra profesión y sobre todo que la estimulen y la potencien y que no sean simples blabletas. La ley de medios eran cosas concretas y materiales que transformaron el espacio audiovisual argentino enormemente y tenemos que aprender de ella. No por casualidad sigue silenciada, no por casualidad, ¿cómo es posible, no? Que cientos de estudiantes de cine no sepan nada de eso, digamos, cuando es una cosa fundamental. Es una cosa fundamental que tener ese conocimiento para pelear por nuevos derechos. Entonces, cerrando el tema por hoy nomás, vaya a saber en qué otras oportunidades lo puedan. La idea era un poco introducir a esas problemáticas que tienen que ver con sus deseos, sus sueños, sus derechos, sus saberes y sus posibilidades profesionales desde hoy al futuro. Entonces, para terminar, quiero, así como saludé a mis compas de cátedra por su esfuerzo, su dedicación y por sus enormes conocimientos que los transfieren solidariamente, quiero agradecerles a todas y todos ustedes la cursada, que esperemos además que la coronen con los mejores cortos que puedan hacer en
en este momento. Esfuércense, disfruten realizando sus cortometrajes, den todo y con mucha alegría. No resignen el plano. Cuando nosotros hablamos de plano, hablamos de una relación de planos, ¿sí? Puede caerse todo, podemos tener problemas de toda índole, pero es importante el plano, que es una construcción cultural, que insistan, defienda sus ideas y sus modos, que puedan mutar sin perder los objetivos u horizontes o intenciones artísticas. No resignen el plano o las relaciones entre planos ni un tantito así. Y como cierre, les doy esta frase de Robert Bresson que dice: el porvenir del cinematógrafo reside en una nueva raza de jóvenes solitarios que filmarán invirtiendo hasta su último centavo sin dejarse atrapar por las rutinas materiales del oficio. Gracias por la cursada. Nos volvemos a ver el 3 de noviembre con el inicio de las mesas de evaluación a las 10 de la mañana y esperamos encontrarnos con cortos maravillosos a partir de los cuales podamos seguir discutiendo y disfrutando de las artes audiovisuales que nos han convocado a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fabio. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Por todas las clases a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.